diputada. Con gusto, presidente. Comisión de Cultura y Educación, Palacio Legislativo, San Salvador, 1 de abril de 2019. Señores secretarios y secretarias, Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 24 favorable. La comisión que suscribe se refiere al expediente número 776-2-2019-1 que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de Arena. En el sentido se reforme el decreto legislativo número 196 de fecha 27 de febrero de 1992, por medio del cual se declaró el 1 de marzo de cada año Día Nacional del No Vidente, a efecto de sustituirlo como Día Nacional de la Persona con Discapacidad Visual. Sobre el particular, la suscrita comisión hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo lo siguiente. En la pieza de correspondencia se expone que en la actualidad se celebra el Día Mundial de la Visión en el segundo jueves del mes de octubre de cada año, como iniciativa de ámbito mundial que tiene por objetivo eliminar para el año 2020 todos los casos evitables de ceguera, cuya primera edición fue en el año 2000 y es el principal instrumento de promoción de Visión 2020, el derecho a ver, considerada como una acción para prevenir la ceguera a escala mundial, coordinada por la Organización Mundial de la Salud, el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera y otros asociados públicos y privados. Asimismo, hacen referencia que según datos de la Asociación de Ciegos de El Salvador, en el país existen un aproximado de 50,000 personas ciegas y con algún grado de discapacidad visual y sufren dificultades para acceder a la educación, trabajo y sobre todo a una rehabilitación integral. Es importante destacar que con fecha 27 de febrero de 1992, esta Asamblea Legislativa emitió decreto legislativo número 196, publicado en el Diario Oficial número 68, tomo número 315, de fecha 8 de abril del mismo año, mediante el cual se declaraba el 1 de marzo de cada año como Día Nacional del No Vidente. Sin embargo, en la actualidad se considera que la denominación idónea es Día Nacional de la Persona con Discapacidad Visual, en razón de lo cual la comisión que suscribe, después del análisis y estudio del expediente y con base en los artículos 131 ordinal 11 de la Constitución de la República y 52 del Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa, emite dictamen favorable en el sentido de reformar el artículo 1 del Decreto Legislativo 196 antes relacionado, declarando el 1 de marzo de cada año como Día Nacional de la Persona con Discapacidad Visual. Así, nuestro dictamen favorable, lo que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, Dios, unión, libertad. Con su venia, presidente, leo el decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República del Salvador, considerando Romano 1, que los artículos 1 y 2 de la Constitución reconocen respectivamente a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, así como el derecho que toda persona tiene a la vida, integridad física y moral, libertad, trabajo, propiedad y profesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Romano 2, que asimismo el artículo 131, ordenal 31 de la Constitución establece que es facultad de esta Asamblea Legislativa
decretar de una manera general beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. Romano 3, que en el mundo existen alrededor de 37 millones de ciegos. 3/4 partes de los casos de ceguera son prevenibles o tratables. De no mediar ninguna intervención en los números de personas ciegas, irá en aumento hasta alcanzar los 75 millones para el año 2020. La Organización Mundial de la Salud, OMS, trabaja con los Estados miembros para elaborar y aplicar planes nacionales de asistencia oftalmológica, sirviendo la declaratoria de un Día Mundial como plataforma para generar un movimiento más amplio de prevención de la ceguera. Romano 4, que según datos de la Asociación de Ciegos de El Salvador, en el país existen un aproximado de 50,000 personas ciegas o con algún grado de discapacidad visual y sufren dificultades para acceder a la educación, trabajo y sobre todo a una rehabilitación integral. Romano 5, que en nuestro país, por decreto legislativo número 196, publicado en el Diario Oficial número 68, tomo número 315, de fecha 8 de abril del mismo año, se declaró el 1 de marzo de cada año Día Nacional del No Vidente. Romano 6, que en la actualidad instrumentos internacionales aprobados y ratificados por El Salvador, como son la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Tratado de Marrakech, para facilitar el acceso de las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, no utilizan la definición de no vidente debido a que es considerada una frase discriminatoria. Según estos instrumentos, la definición correcta es persona ciega o con discapacidad visual. Romanos 7, que en el momento que se aprobó y publicó el decreto legislativo que le da pie a la declaratoria del Día Nacional del No Vidente, la ceguera no era considerada una discapacidad, sino una incapacidad, porque era vista desde un enfoque médico, asistencialista, en aras de utilizar una definición apropiada y armonizarla con la empleada en los instrumentos internacionales aprobados y ratificados por el país en materia de discapacidad. Es procedente reformar el artículo 1 del antes relacionado decreto legislativo número 196. En el sentido se declare dicha fecha como Día Nacional de la Persona con Discapacidad Visual. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales e iniciativa de las diputadas y los diputados, decreta: artículo 1, refórmase el artículo 1 del decreto legislativo número 196, publicado en el Diario Oficial número 68, tomo número 315, de fecha 8 de abril del mismo año, mediante el cual se declaró el 1 de marzo de cada año como Día Nacional del No Vidente, de la siguiente manera. Artículo 1, declárase el 1 de marzo de cada año Día Nacional de la Persona con Discapacidad Visual. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2019. Leí